empezar la clase. Ahí les acabé de mandar las notas de clase al correo. Y compartamos pantalla. Entonces, el tema de hoy es el tema conocido como derivadas o derivación. Entonces, fecha. Hoy es 02/11/2021. Listo. Y vamos a ver el tema de derivación. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el problema de la recta tangente. Entonces, cuando hablamos de una recta tangente en términos concretos, lo que tenemos es que inicialmente tenemos una función, no sé, y que por esa función, pues, hay una recta que la toca exactamente en un punto. Entonces, a esa recta, pues, la vamos a llamar la recta tangente. Entonces, esta es la función y igual a f de x. Esta es la recta tangente, vamos a llamar t. Y este punto de contacto, vamos a llamar P. Entonces, esta es la recta tangente a y igual f de x en el punto P. Ahora, por tangente se quiere decir que solo se toca en un punto P. Listo. Entonces, vamos a ver cómo se parte de la definición de eso y su relación con la derivada. Entonces, inicialmente, el problema que empezamos abordando es el siguiente. Entonces, la ecuación de una recta tangente, pues si habláramos de que P se encuentra en un punto de coordenadas, pues no sé, digamos XP, YP, recuerden que la ecuación de la recta tangente está dada por Y igual a MX más B, ¿cierto? Esa es la ecuación. Entonces, para este caso, pues, si yo quiero averiguar la pendiente de esta tangente, voy a empezar con una recta secante. Entonces, la pregunta es cómo averiguo la ecuación de la recta tangente T. Entonces, básicamente vamos a iniciar asumiendo que tenemos una recta que no corta en solo un punto, sino que la corta en dos puntos. Entonces,
Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos dos puntos. Tenemos el punto P de coordenadas A y F de A porque se evalúan en la pendiente, y en la curva, y el punto Q de coordenadas X y F de X. O sea que recuerden que si tenemos un punto P de coordenadas A y F de A y un punto Q, como se ve aquí, de coordenadas X y F de X, pues la pendiente, recuerden que va a ser el punto, no sé, pues recordemos que la pendiente es y2 menos y1 igual a x2 menos x1. Vamos a decir que este era x2, este era x1, perdón, este es y2, este es y1, este es x2, x1 y este es x2. De tal manera pues que lo que vamos a tener es que cuando se reemplaza aquí, pues m va a ser igual a f de x menos f de a sobre x2, que es x menos a. Y esa va a ser la pendiente que pasa por los puntos P y Q. Listo. Ahora, esta recta no es una recta tangente porque se cortan dos puntos, pero pues va a ser nuestra primera aproximación. Entonces, ahora lo que empezamos a hacer es empezar a acercar esa curva, ese punto P, esta curva, como cuando empezamos a ver los límites, ¿cierto? Entonces, si acercamos el punto, lo que tenemos es algo como esto. Y básicamente, pues, recuerden que aquí lo que va sucediendo es que como cuando vimos límites, recuerden que acá está el punto cuyas coordenadas son A. Y aquí lo que vamos a hacer es empezarnos a acercar a ese punto A. Entonces, fíjense que a medida que el punto Q se empieza a acercar al punto A, la inclinación de esta recta empieza a cambiar hasta que llega a un punto en el cual esa recta se vuelve tangente. Entonces, lo que estamos diciendo es que Q se está acercando a X, perdón, a A por puntos mayores que X, es decir, que está sucediendo que hay un acercamiento a la A. En este caso, pues decimos que sería un acercamiento a la derecha, pero pues para aspectos prácticos no le vamos a poner el más. O sea que podemos hablar, en otras palabras, que si X tiende a A, entonces MPQ va a tender a M. ¿Y qué va a ser M? Pues va a ser el límite cuando X tiende a A de MPQ. Es decir, M va a ser el límite cuando X tiende a A de la pendiente, que MPQ era f de X menos f de A sobre X menos A. Listo. Y esta va a ser, pues, la pendiente, perdón, de la recta
tangente, uy, T. Listo. Básicamente es eso. Entonces, supongamos que me dicen lo siguiente, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado, como ejemplo. Entonces, tenemos lo siguiente. Eh, mm, listo. Entonces tenemos lo siguiente. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto 1, 1. Entonces fíjense que a diferencia de los otros ejercicios anteriormente no nos dieron forma de tener dos puntos para hallar la pendiente, que era lo primero que necesitábamos. Ya para hallar la pendiente, pues lo que usamos es esta expresión. Uy, perdón. De que ya la pendiente está dada por esta expresión, donde pues en este caso pues nos dijeron que los datos eran y igual a x cuadrado, que sería lo mismo que decir f de x es igual a x cuadrado, que es la función. Y nos dice que pasan por el punto P de coordenadas 1,1, donde ese punto pues tiene la coordenada x como A. Listo. Entonces por ahora lo que tenemos es esto. La ecuación y, f de x igual x al cuadrado. Y lo que tenemos es que tenemos un punto de coordenadas 1,1. Resulta que por ese punto pues va a pasar nuestra recta. Entonces vamos a hallar la pendiente en ese punto. Recuerden que el límite o la pendiente en ese punto en cuestión sería el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. De hecho, pues voy a colocar esto a un ladito como para que nos acordemos. Listo, entonces sería m es igual al límite cuando x tiende a 1, recuerden es esto, de f de x sería x cuadrado menos f de a, f de a pues sería eh, eh,
A sería 1, entonces sería 1 al cuadrado sobre x menos a. X menos a, que a vale 1. Luego m sería igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Recuerden que esto es la definición del límite, entonces vamos a aplicarla. Entonces aquí me quedaría 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Y esto es 0 sobre 0. Recuerden, 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Como es una forma indeterminada, entonces antes de evaluar del límite hay que factorizar y hacer alguna transformación algebraica. Incluso no necesariamente tiene que ser factorización. Si vemos esto es una diferencia de cuadrados, entonces me queda esto que es el igual al límite cuando tenemos una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Recuerden, raíz de este es x, raíz de este es 1. Aquí arriba quedó la diferencia de cuadrados. Aquí quedó x menos 1. Estos dos se cancelan quedándome igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y esto pues me queda igual a 1 más 1, es decir, 2. Listo. Entonces ya acabé de hallar la pendiente, porque ese es el primer paso. Para conocer una recta, recuerden cuando vimos al Profe, ¿me principio. escuchas algo? Señor. No, 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 solo estaba probando la calidad de la señal, sino que es que estaba cayendo agüita, entonces está maluca la señal. Ah, listo. Man. Luego de que hallamos la pendiente, recuerden que tenemos que hallar la ecuación de la recta. Entonces recuerden que ya tenemos por un lado la pendiente, que nos dio 2, y por otro lado nos dice que la recta pasa por el punto 1,1. Entonces usamos la ecuación punto pendiente. Recuerden, y menos y1 es igual a m que multiplica x menos x1. Este va a ser x1 y este va a ser y1. Entonces hacemos el respectivo reemplazo en esta expresión de aquí. Yo la voy a encerrar en verdecito para mostrar que es una expresión especial. Entonces sería y menos y es 1, que es 1, es igual a m, que es 2, que multiplica x menos x1, que también vale 1. Recuerden que despejamos y aquí me queda 2x menos 2 y este 1 pasa a sumar, que y es igual a 2x menos 1. Conclusión, la ecuación de la recta tangente pues está dada por esta expresión. Uy, por esta de aquí. Entonces esta sería la ecuación de la recta tangente a f de x igual x cuadrado en el punto P 1,1. Miremos cómo queda en la gráfica entonces. Entonces nos dio que la ecuación era y igual a 2x menos 1, ¿cierto? Entonces, pues aquí podemos ver la gráfica. Vámonos a observarla. Entonces, tenemos lo siguiente.
Y vamos, de hecho, incluso pillen a empezar a ampliar esto. Si empezamos a ampliar esto, pillen que la recta solo va a tocar esto en un punto. Así, si lo amplío tanto, pues ya no se distingue la recta de la curva. O sea, en un tramo extremadamente chiquito podemos decir que la función es lineal, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir esta gráfica de aquí? Cuando empezamos a hacer un zoom, ¿cierto? Y pues eso es todo, muchachos. Si ustedes ven, la ecuación de la recta satisface lo que decíamos. Esta es la ecuación de la función y igual a x cuadrado. Esta es la recta que pasa por y igual a 2x menos 1. Recuerden que esto implica que la pendiente m es igual a 2. Y el intercepto es en este caso menos 1. Recuerden la forma y igual a mx más b. Pillen que aquí pasa por el intercepto que es menos 1 y aquí pasa por estos dos. Y pillen que solo toca a esta curva en el punto 1,1. Entonces esa sería la recta, la ecuación de la recta en ese punto. Y eso es todo, muchachos. O sea que cuando solo me den una curva y un punto, pues obviamente no vamos a poder hallar la derivada como vimos antes, porque para eso necesitábamos dos puntos, ¿cierto? Sin embargo, pues lo que decimos es que si aplicamos el concepto de que la pendiente es igual a ese límite cuando el otro punto es ese cortico, pues llegamos al resultado de la expresión en cuestión. Entonces, pillen que es sumamente fácil la cosa. Ahora, pues, generalmente hay una expresión para facilitar ese cálculo del límite y esa expresión, pues, está dada por la siguiente figura. Entonces, lo que tenemos aquí, podríamos hablar es otra expresión para el cálculo de la recta tangente, para no tener que hacer esas restas abajo. Entonces, regálenme 5 minuticos, muchachos, ya vengo. No me demoro. 5 minuticos.
Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es la expresión? La idea es que redefinimos el cálculo de la forma. Ya lo vamos a usar de la siguiente manera. Entonces, la idea es que en la expresión de aquí, la idea es hacer un cambio de variable. Ese cambio de variable, pues lo que me va a decir es que, digamos que h es igual a x menos a. Entonces todas las coordenadas cambian, pues, y al final, pues eso está en un libro, no lo voy a profundizar, llegamos a esta expresión para la pendiente de la recta que pasa por MPQ, que es la secante, en términos de las nuevas coordenadas que antes eran A y F de A. Aquí ya no hablamos de AF de A y XF y de A y F de A, sino que ya hablamos de un X que va a estar dado por, si ustedes ven, esto era antes V de X, F de X. Entonces, recordando esta sustitución de aquí, pues lo que si uno despeja X, va a tener es que X es igual a más H, ¿cierto? Porque la A pasa a este lado a sumar, o sea que U de X va a tener por coordenadas pues las siguientes expresiones. La primera que era X, entonces sería A más H, ya, en términos de la otra. Y la otra parte sería F de X, que era F de A más H. Listo. Y pues fuera de eso, pues recuerden que antes sí teníamos eh, esta expresión, pues ya el límite, pues, o la expresión, perdón, acá ya va a cambiar en términos de H y F de H a esto. Eso nos lleva a que, muchachos, a la siguiente expresión, en resumen, que me va a decir que yo puedo coger y en vez de escribir la derivada en términos de el límite expresado acá, ¿cierto? Ya la podemos manejar en términos de este límite, que se resalta aquí. Entonces vamos a ver eso con un ejemplo. Listo. Y es el siguiente. Entonces, para hacer este cálculo, muchachos, empleando esto que ya va a estar luego mandado a recoger cuando veamos las fórmulas de integración, perdón, de derivación, aquí hablamos de unos pasos para hallar la derivada, ¿cierto? Entonces, vamos a empezarlos aplicando. Entonces me dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual a 3 sobre x en el punto 3.1. Entonces, datos, me dijeron B.
y igual a 3 sobre x, eso es lo mismo que hablar del f de x es igual a 3 sobre x. Y me dan que el punto es P 3,1. Listo. Entonces ya tenemos la siguiente expresión, entonces vamos a evaluar primero la derivada, entonces para hallar la derivada, entonces ya vamos a usar la fórmula que me dice que m es igual a, perdón, la derivada no, la pendiente de la recta, m es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, perdón, f de h, a más h me parece, o h más a más h, bueno, menos f de a sobre h, listo. Entonces, ¿qué me dice aquí la primera parte? Evalúe f de a y f de h más a, listo. Entonces, recordemos que este es f de x. Entonces, vamos a hacer esto por partecitas, vamos a evaluar esta y esta primero. Entonces, vamos a hallar f de a. Recuerden que es reemplazar x por a, entonces me queda 3 sobre a. 2, evaluemos a más h. Evaluar a más h es reemplazar x por a más h, o sea que queda 3 sobre a más h. Luego 3, pues lo que me dice es, perdón, no 2. El tercer paso es haga la resta que está aquí y simplifíquela. Entonces hagamos la resta. F de a más h menos f de a. Que si ustedes ven, a ver aquí. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Entonces sería 3 sobre a más h menos 3 sobre a. Listo, entonces quedaría como un denominador, pues a más h por a. Esto, a más h por a dividido a más h, eso me queda a. Pues queda 3 por a menos a más h por a dividido a, me queda pues 3 por a más h. Entonces esto me quedaría 3 menos 3a menos 3h sobre a más h sobre a. De hecho, voy a bajar esto un poquitico hacia abajo. Esto es igual a, este con este se va y aquí me quedo menos 3h sobre a más h por a. Listo. 3.
Porque me dices que coja esta expresión y simplifíquela, ¿cierto? O sea que tengo la expresión que dice que f de a más h menos f de a sobre h va a ser igual. Esto de aquí pues nos dio menos 3h sobre a más h por a sobre h. Si aplicamos la oreja, lo que tenemos es que esto es igual a menos 3h sobre h sobre a más h. Estos dos se van. Listo. Entonces me quedo que esto es igual a menos 3 sobre a más h. Listo. Importante, muchachos, identificar quién es a, ¿cierto? Si ustedes ven en la expresión, pues la fórmula dice que el límite m es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos a, perdón, a más x, a más h, aquí este cambio por h, que tiende a 0, menos f de a sobre h. Recordemos del punto aquí que nos da, el punto donde se corta la coordenada x, es la que conocemos como a. Perdón, es la que vamos a conocer, sí, como a. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Antes de evaluar esto, entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f. Recuerden que a nos había dado, pues, para este caso, 3. Entonces, f de 3 más h menos f de a, f de 3 sobre h. Listo. Esto acá, muchachos, pues, de una vez, esto lo reemplazásemos aquí, todas estas expresiones, esto de aquí. De hecho, esperen, muchachos, como para no enredarle la pita. Recordemos que, recordemos que P igual a 3,1 era el punto, y de ese punto salía que A era igual a 3, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar ese punto acá de una vez. Entonces, si A es 3, pues lo que tenemos es que esta función evaluada en recuerden que A vale 3, sería coger y reemplazar en esto que es esta función A por 3, o sea que me quedaría menos 3 sobre A, ya vale 3 sobre 3 más H. Este se va con este, entonces esto me queda menos 1 sobre 3 más H. O sea que esta función, si ustedes ven aquí, este pedazo de acá,
quedó al final igual a esto. Entonces, me queda un límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre 3 más h. Y pues si evaluamos el límite, recuerden que es reemplazar h por 0, entonces me quedaría menos 1/3. Y acabamos de hallar la pendiente. Llegamos a la conclusión de que la pendiente es igual a menos 1/3. Listo. Ahora vamos a hacer la ecuación de la recta. Uy. Entonces, en este caso, pues la ecuación de la recta va a decir lo siguiente. Recordemos que tenemos dos cosas. Tenemos la pendiente, igual menos 1/3, y tenemos el punto P, que era de coordenadas 3,1, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, la ecuación de una recta, recuerden que está dada por y menos y1 es igual a m que multiplica x menos x1. Recuerden, este punto sería y1 y este sería x1. O sea que haciendo el reemplazo tenemos y menos y1, que es 1, es igual a m, que es menos 1/3, que multiplica a x menos x1, que es 3. O sea que y es igual a menos 1/3 de x, menos por menos más, 3 sobre 3 queda 1, menos 1, este 1 estaba restando, pasó a sumar de una vez, entonces y es igual a menos 1/3 de x más 2. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente a la función 3 sobre x en el punto 3,1. Entonces esto sería ecuación de la recta tangente a f de x igual a 3 sobre x en el punto P igual a 3,1. Miremos eso gráficamente para que se note más. Entonces esto es 3 dividido x. Y pasa por el punto 3,1. Hasta ahora esta es la ecuación en cuestión. Vamos a hacer la ecuación, entonces aquí me quedó menos 1 dividido 3 más 2. Entonces pillen que es la gráfica que tenemos al principio. Miren que esta es la curva y igual a 3 sobre x. Y esta es la ecuación de la recta y igual a menos 1/3 de x más 2. Que se está cortando en 2 aquí. Ecuación de la recta tangente. Y eso es todo, muchachos. Entonces aquí... pero pues hasta aquí hablamos en que para calcular una derivada, pues trabajar así tanto con límites, pues es muy maluco. Entonces resulta que afortunadamente, pues lo que tenemos es lo siguiente. Resulta que es más fácil, muchachos, trabajar esto no mediante límites, sino mediante expresiones o fórmulas.
Yo voy a dejar estos para hacer luego. Yo los traigo hechos la próxima clase para que nos enfoquemos en lo realmente importante y aplicado que es esto. Entonces, ¿cómo calculo la derivada? Mediante fórmulas. Entonces, para este caso, pues voy a dejar estos ejemplos para hacer luego. Porque lo que realmente me importa es mostrarle lo siguiente. Vamos a responder. La idea es responder a esta pregunta. Entonces recordemos que básicamente pues la derivada de la función generalmente se va a conocer como de y de x, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Recordemos esto. Y esto pues, perdón, es lo que se conoce como la derivada. Entonces, pues, si uno dice, "Oye, cada vez que voy a calcular una derivada hago el límite", pues el proceso se vuelve muy maluco. Entonces, afortunadamente los matemáticos encontraron una serie de fórmulas y expresiones para ahorrarnos todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que familiarizarnos es con las notaciones de las derivadas. Entonces, las notaciones de las derivadas se muestran aquí. Básicamente, lo que me dice es lo siguiente. Si ustedes tienen una función y igual a f de x, todas estas f' de x, y' o de y de x, de f de x, deriva respecto a x de f de x, de mayúscula de f de x o de x, de f de x, es lo que conocemos como la derivada. Listo. Entonces, cualquiera de estas cosas pues hace alusión a la derivada de una función f de x. Listo. Y las reglas de derivación pues van a sostener lo siguiente. Entonces va a haber varias como existían las reglas para los límites. Estas incluso yo creo que las vieron en el colegio. Eso era de los cálculos que uno veía. ¿No? Entonces, si ustedes ven, aquí la expresión me dice que la derivada de una x elevado a la n es equivalente a bajar la n, pillen aquí, baje la n y a esa n quítele 1. Es eso. Eso es lo que me dice la derivación. Que esto, muchachos, pues teniendo en cuenta la notación de derivación, en algunos libros, pues también lo pueden encontrar de la siguiente manera. Lo pueden encontrar, ve,
xn derivada, porque este simbolito significa derivada, va a ser lo mismo. Baje la n y a n restele 1 y listo. Si no lo hubiéramos hecho así, tocaba hacerlo aplicando esta definición de límite, entonces se vuelve muy maluco. Entonces, para saber cómo se usa esto, pues les voy a explicar paso a paso esto con estos ejercicios, con estos ejemplos. Y tenemos lo siguiente. Entonces, recuerden, para todas estas vamos a aplicar la expresión que la derivada respecto a x de x a la n, ¿cierto? Como se muestra aquí, es igual a baje la n y coloque la x elevada a la n menos 1. Y eso es lo que aplicamos acá. Vámonos para el primero. Uno, me dicen y es igual a x a la 7, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la derivada de y respecto a x. Entonces, si ustedes ven, es fácilmente identificable quién va a ser n. Y aquí. N igual 7. Entonces, ¿qué me dice esto? Baje el 7. X a la... Y a 7 quítale 1. 7 menos 1, 6. Y eso es todo, muchachos. Hemos acabado de hallar la derivada respecto a x para esta función. Y igual a x a la 7. Listo. Vámonos para la segunda. Y igual a x. Vamos a hallar de y de x. Ah, que yo quiero hacerlo de otra forma. Pues si yo hubiera dicho y', pues también era una forma válida. Píllenla aquí. O f'x también era una forma válida. Entonces, pues, si ustedes ven, cuando no hay nada acá, recuerden que el significado básicamente es que aquí está 1 por exponente, o sea que n es igual a 1. Aquí según esto lo que tenemos es que baja el 1, multiplica x y 1 menos 1, porque recuerden la fórmula, 1 menos 1 para este caso es x a la 0. Y todo número elevado a la 0 da 1. O sea que para este caso me quedó que esa derivada era igual a 1. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Pillen que lo único que estamos haciendo es aplicar esta formulita. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, pues. Listo, vámonos para la tercera. Y igual a x a la menos 2 tercios. Para este caso, pues, el proceder es similar. Lo que tenemos aquí es que n es igual a menos 2 tercios. Entonces vamos a hallar y', vamos a colocarla una vez aquí. Entonces recuerden, baja el n, o sea que baja menos 2 tercios con signo y todo, y a x, aquí lo que va a ir es, voy a hacerlo aquí a un ladito, menos 2 tercios menos 1. Esto me daría 3, esto me daría menos 2 menos 3, esto me daría menos 5 tercios. O sea que esto aquí quedó igual a menos 5 tercios, que fue el resultado que se obtuvo de esta operacióncita hecha acá. Listo.
Recuerden que lo importante es esto, 2 tercios menos 1. Para que me quede más bonito, pues vamos a bajar este x a la 5 tercios abajo para que el signo me quede positivo. Y lo podemos dejar así. Y eso es todo, muchachos. Algunos libros, pues, a veces los deben colocar como x a la 3 y aquí de que raíz cúbica de x a la 5. Pero con que lo dejen hasta aquí hay. Listo. Hasta acá, muchachos. Pillen que es muy fácil. ¿Alguna duda? Ay, fue pucha, aquí como que me equivoqué con este. Este está mal, pero no me acuerdo qué era. No, este entonces... Listo. Entonces es todo, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna duda con este tema? De la primera regla de derivación. Listo. Entonces vámonos para la segunda regla de derivación. Aquí no me acuerdo cuál es. Lo copié como que mal. ¿Qué es la derivada de una función constante? Entonces, la derivada de una función constante sostiene que si c es una constante, su derivada va a ser 0. Eso es lo que sostiene esta regla de derivación. Aquí, pues, esta lo que decía era que se hacía era esta operación. Listo. Entonces, vamos a proceder a hacer eso con algunos ejemplos. Entonces, tenemos lo siguiente. Y igual a 7. Entonces, vamos a hacer la derivada de la función de y de x. Pues aquí lo que me dice es que la derivada respecto a x de una constante c es igual a 0. Eso es lo único que me dice esta regla. Aquí. ¿Cómo existía esta? Entonces, pues, dado esto, esto es una constante. Esta es como si fuera la c. Entonces, al ser como si fuera la c, pues detrás esto da de una vez 0. Listo. En el segundo, y igual a menos 2 tercios. Sucede igual. Vamos a hallar el de y de x y esto entonces me quedaría pues la derivada de una constante, como se muestra en esta expresión, es 0 y eso es todo, muchachos. Y esa es la regla de la derivación empleando la constante. La otra es la regla de la multiplicación por una constante. Y básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Ejemplo.
¿Me Entonces, escuchas? sí, hola. Listo. Listo. Entonces, recuerden, pues, esta es la expresión que vamos a aplicar. Lo que dice es que si yo tengo una derivada respecto a x, en la cual se está derivando una constante por la función, pues el resultado es coger y multiplicar la constante por la derivada de la función. Que en este caso, pues, aquí de una vez la expresaron como f' de x. Entonces, lo que uno puede, lo que en grosso modo nos dice es que esta función, que una constante se puede sacar de la derivada y proceder a derivar, como hacíamos con los límites. Lo que era constante podía sacar de los límites. Entonces, vamos a aplicar eso acá. Entonces tenemos lo siguiente, y igual a 5x a la 4. Vamos a hallar de y de x. Entonces lo que les digo, sacamos este 5 y derivamos esta parte. Entonces, pues la derivada de este ya la conocíamos, que era baje el 4, y a 4 quítele 1, eso me da 3, 4 por 5, 20, x al cubo. Y eso era todo, muchachos. Vamos a hacerlo con otro. Y igual a 3x a la 4. Listo. Vamos a expresarlo de otra manera, y' como para variar. Entonces, se saca este 3 y se deriva lo otro siguiendo la primera regla, que era baje el 4, y a 4 quítele 1. Esto me va a dar 3. 3 por 4, 12, x a la 3. Y ese es el resultado de hacer la deriva. Y finalmente hagámosle a este. 3, y es igual a menos x. Entonces y' es igual. Recuerden que este menos x es como si tuviera el menos 1. Entonces queda menos o menos 1, como quieran. Procedo a derivar este. Recuerden que aquí está 1 por exponente. Entonces lo que tendré es que esto sería bajo el 1 a la x, a 1 le quito 1, me queda 0, ¿cierto? Donde pues obviamente lo que hemos acabado de hacer es este aquí, esto acá, ¿cierto? Respectivas derivadas. Y pues acá el resultado pues al final me va a dar pues, y esto va a tender a 1, esto da 1, entonces quedaría esto como menos 1. Listo. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? Listo. Entonces sigamos. Las reglas de suma y resta lo que sostienen es que yo puedo coger, si tengo una suma o resta, todo lo que puedo coger es derivar cada uno de los términos.
y listo. Entonces vamos a proceder a hacer eso. El primero lo voy a hacer como más pasos por pasos. El segundo pues sí ya lo mejor, pues ya lo hago más directamente. Por ahora, pues recordemos, tenemos estas dos fórmulas de derivadas y de las anteriores, pues mínimo recordemos esta. La primera era que la derivada, para expresar así, de x a la n era nx a la n menos 1. La otra que la derivada de una constante era igual a 0. Y la otra era que la derivada de una función por una constante era igual a la función por la derivada de la constante. Las tres funciones, las tres expresiones de derivación que habíamos visto anteriormente, que habíamos visto en los ejemplos explicados con anterioridad. Entonces vámonos para la primera fórmula. Me dicen y igual a 4x a la 5 menos 1 medio de x a la 4 más 9x a la 3 más 10x al cuadrado menos 13x más 6. ¿Listo? Entonces vamos a hallar de y de x. Entonces recuerden que empezamos derivando término por término, entonces este primero sería 4. Recuerden que aquí se deriva, se saca la constante y se deriva lo que está dentro, que sigue esta expresión, entonces sería baje el 5, este le 1, menos un medio que se saca, se deriva este pedazo, entonces quedaría 4x a la 3, más 9, se baja el 3, y a 3 se le quita 1, 2, más 10, se baja el 2, a 2 se le quita 1, 1, menos 13. Recuerden de entrada que la derivada de esta era baja el 1 y queda x a la 0. O sea que esto me quedaría 1 de una vez. Más la derivada de un número solo por esta fórmula de aquí es 0. Entonces ya lo que procedemos a hacer es simplificar si se puede. 4 por 5, 20x a la 4. Aquí mitad 1, mitad 2. Menos 2x a la 3, 9 por 3, 27, x al cuadrado, 10 por 2, 20, x menos 13 por 1, 13. Y eso es todo, muchachos. El resultado de la derivada es este de aquí. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? Listo, vamos a tirar a hacer este, pero ya salteándonos esto, sino que haciendo la multiplicación de una vez. Entonces, el segundo me dice, f de x es igual a x a la 8 más 12x a la 5 menos 4x a la 4 más 10x a la 3 menos 6x más 5. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a derivar. Entonces recuerden que otra forma de notación de derivación es esta. Entonces bajamos esto. Entonces recuerden que baja el 8 x a la 7 más bajo el 5. Entonces ese 5 va a multiplicar a este 12. 12 por 5, 60x a la 4 menos
Bajo el 4 que multiplica esto de una vez, 4 por 4, 16, x a la 3. Bajo el 3 que multiplica el 10, eso me da 30, x a 3 le quito 1, 2. Menos bajo el 1 que multiplica 6, 6 por 1, 6, x a la 0, x a la 0 da 1, 1 por 6, 6. Y la derivada de este, pues me va a dar 5. La derivada de 5 es 0. Y 0 más todo esto es igual a todo esto. Entonces, ya me quedó el ejercicio derivado. Listo. Y es el resultado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Puedo seguir, muchachos? Sí, profe. Listo. Tercero. Me dice y igual a 4 raíz de x más 8 sobre x menos 6 sobre raíz cúbica de x más 10. Listo. Entonces, muchachos, cuando yo tenga una cosa con raíz, pues lo primero es reexpresarla en forma exponencial. Recuerden, muchachos, que cuando habíamos visto esto, para reexpresarlo en forma exponencial es colocar el exponente de adentro dividido el exponente de afuera. Propiedades de las potencias. Entonces eso lo vamos a aplicar acá y aquí para poder distinguir fácilmente quién es n. Entonces antes de derivar, pues vamos a hacer eso. Entonces queda 4, aquí sería x a la 1 medio más, cuando tenga un 8 sobre x, ¿cierto? La idea es que como la fórmula aquí piden que es con x elevado a la n, no 1 sobre x y todo eso, entonces también pues aplicamos, recordemos la fórmula que me decía lo siguiente, que cuando yo cojo una expresión como esta, si la bajo cambia de signo, así. Y si la subo, pues cambia de signo también. O sea, siempre que mueve uno entre los vínculos, expresiones de esa índole, pues entonces aquí también cambia de signo. Entonces, lo que vamos a hacer también es coger y expresar esta como 8x a la menos 1. Listo. Menos, aquí, entonces me quedaría esta de 6. Pues por un lado aquí me quedó x a la 1/3, pero la idea es que no quede debajo, o sea que cuando este sube para arriba, entonces me va a quedar como x a la menos 1/3 más 10. Listo, y ahora sí ya estamos listos para derivar. ¿Se entendió esto que dice, muchachos? ¿Y eso por qué? Recordemos que la fórmula aquí, sobre todo esta, es la que vamos a usar. Miren que lo que está es x elevado a la n, no, uy, aquí se me fue incluso. X elevado a la n, no importa cómo sea la n, no x con una raíz o 1 sobre un x ahí, sino elevado a la n. Entonces ya todos estos pues quedaron expresados en esa que era la forma que yo quería. X a la n, x a la n, x a la n y solito, que es constante. Entonces ahora sí procedemos a derivar. Entonces,
de y de x. Si nos vamos para esta expresión va a ser, recuerden que aquí sí lo voy a hacer por pasitos 4. La derivada de x a la 1/2 es baja el 1/2 y a 1/2 voy a poner aquí este procedimiento lo voy a poner aquí con el puntico. Entonces recuerden que sería a 1/2, le quito 1, eso me daría 2, 1, 2 dividido 1, 2 por 1, 2. Eso me daría menos 1/2. O sea que el resultado de aquí sería menos 1/2. Listo. Recuerden que siempre le quito el 1. Y, uy. ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden que apliqué esta forma. Nos vamos para acá con el 8. Baja el 1. Negativo queda como menos 1. X a la menos 1, menos 1. Eso es menos 2. Eso sí está muy fácil de hacer. No lo voy a hacer. Aquí me queda menos 6. Baja menos 1/3. X, bueno, ese sí es como una operación con fraccionario, entonces así la voy a hacer aquí a un ladito. Entonces, pues, vamos a hacerla aquí. O sea, la operación relacionada con los dos punticos va a ser, recuerden que sería este exponente menos 1/3, menos 1, siempre porque recuerden la fórmula, sería 3, menos 1, menos 3 dividido 1, 3 por 1, 3. Entonces, menos 4/3. O sea que esto me dio menos 4/3. Y la derivada de 10, recuerden que es la derivada de una constante, eso me va a dar 0. Listo. ¿Se entendió, muchachos, los dos procedimientos que se hizo ahí? Pues básicamente aplicar esta fórmula y hoy esta fórmula de aquí con esta, o sea, todas esas tres, pero sobre todo pues nos enfocamos aquí para poner este n igual a 1/2, este n igual a menos 1, este n igual a menos 1/3 y este n igual a 0, que es la forma que uno maneja aquí. Listo. Y ahí sí aplicamos las expresiones. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, procedemos entonces luego a simplificar mitad 2, mitad 1, para que quede más bonito ese 1/2 lo bajo. ¿Por qué? Por estas propiedades. Ahí es bajarlo para que quede positivo, entonces queda de y de x es igual a 2 x a la 1/2. Más por menos menos 8. Este x al cuadrado, pues lo voy a bajar. Entonces me quedó x al cuadrado para que me quedara positivo. Aquí menos por menos da más. Me queda 6/3 y este lo voy a bajar para que me quede positivo y más bonito. Y eso más 0, pues eso mismo. Hasta aquí ya está correcto. Ya acabé de derivar, sí. Y si lo dejan así está bien. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que en algunos libros pues aparece expresado con radicales, pues vamos a colocar que esto es igual a 2 raíz de x menos 8 sobre x cuadrado más, bueno, acá lo podría simplificar, mitad, perdón, tercera 1, perdón, tercera 2, tercera 1, que de hecho lo hubiera hecho desde aquí, tercera 2, tercera 1. Entonces aquí me quedó 2 sobre raíz cúbica de x a la 4. Listo. Incluso en algunos libros, pues que eso sí es lo pueden encontrar así. Donde recuerden que solo salen pues las raíces cúbicas del asunto, pero si lo dejan hasta acá, pues ya está bien el ejercicio. ¿Listo? Y pues eso sería todo.
Eso sería todo, muchachos, en cuanto a estos tres ejercicios. Entonces ya acabamos de ver las reglas de la suma y resta. Pero resulta que a veces pues podemos tener no solo una sola derivada, sino varias derivadas. Entonces cuando tenemos varias derivadas, pues tenemos un tema que son las derivadas de orden superior. Entonces, digamos que esta regla de derivación, parte 1. Y lo otro a hablar es de las derivadas de orden superior. Entonces, en las derivadas de orden superior, pues lo que tenemos es una notación como esta. Observen que al tener una notación como esta de aquí, pues lo que yo estoy diciendo es que puedo derivar en una derivada de primer orden, de segundo orden, tercero, cuarto o enésimo orden. Y aquí están las diferentes notaciones para derivadas de un orden superior. Entonces, en resumen, pues la enésima derivada pues se puede considerar como la que es dada por esta expresión cuando es la derivada en un punto A. De resto, pues todas estas expresiones que están aquí son expresiones válidas. Listo. Para cuando las vean en los libros, pues para los distintos casos. Entonces, supongamos para entender eso, que vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, me se encuentran las 5 primeras derivadas de esta función. O sea que me dan los siguientes datos. Me están preguntando la primera derivada, ¿cuál es? La segunda derivada, ¿cuál es? La tercera derivada, ¿cuál es? La cuarta derivada, que en este caso, pues de 4 para arriba se pone en paréntesis 4, ¿cuál es? Y la quinta derivada, ¿cuál es? Pero si ustedes hubieran puesto, en vez de esto, hubieran puesto d respecto a x de f, aquí colocar 2, de x también estuviera bien. Por ejemplo, aquí sería lo mismo de 3, de f de x. Aquí 3 está bien. O si aquí les hubiera dado por colocar d, pillen las notaciones, 4 de x, o de 4, de f, de x, pues también está bien, que a veces pues se resume así.
O aquí de 5 respecto a X, pues también está bien. O si aquí hubieran colocado Y', también está bien, listo. O sea, estas cosas son intercambiables. Y ahora sí, pues procedemos a aplicar pues cada uno de los diferentes pasos en cuestión. Entonces recordemos sobre todo pues que, la voy a expresar de otra manera, la derivada respecto a x de x a la n es igual a baje la n, a n réstele 1. La otra es que la derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Y pues la última era que la derivada respecto a x, bueno, sobre todo esas dos, porque las otras sí las aplicamos implícitamente, que es que yo puedo sacar lo que es una constante de una derivada y que yo puedo sumar elementos, pues sumar las derivadas. Entonces vamos a empezar a tomar la función. F de x igual a 2x a la 4 menos 6x a la 3 más 7x al cuadrado más 5. Y vamos a proceder ahora sí a derivar. Entonces vamos a coger la primera derivada. F' de x. Entonces recuerden que aplicar la derivada antes sería bajar este 4 por 2, 8, x a la 3 menos ¿Me 6. escuchas? Sí, hola. 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 Jefe, Hola. Hola. profe, es que tengo muy mala señal, no sé por qué no me está conectando el equipo. Da un momento. Hágale. Listo, entonces sigamos. Entonces aquí me quedaría más, esto me queda 14x y la derivada de este que es 0. Y 0 más esto pues queda eso mismo. Vamos a hallar la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada pues lo que hacemos es partir de la derivada anterior. Entonces aquí quedaría partiendo de esta 8 por 3, 24 x al cuadrado menos aquí 18 por 2, pues eso me da 36x más la derivada de 14x, que es 14. Listo. Sigamos. Vamos a ir para la tercera derivada. 24x al cuadrado, entonces bajo el 2 y multiplica por 24, eso es 48x menos 36x a la 0, que es 1, y este se va. Vamos para la derivada 4, que ahí sí se empieza a colocar entre paréntesis el numerito, entonces quedaría 48x a la 0, pues bajo el 1, 1 por 48, 48, 1 menos 1, 0, y la derivada de 36 es 0. Y por último, la derivada quinta de x, la derivada de 48, como es una constante, eso me da 0. Entonces, por ahora solo apliqué esto. Y eso es todo, muchachos. Listo. Entonces, lo otro es ir a seguir y mirar otro nuevo tema. Resulta que hay otra cosa que es las reglas de derivación, pues llamémoslo las otras reglas de derivación común.
reglas de derivación. Y esta sería parte 2. La primera regla de derivación que tenemos ahí va a ser la regla del producto. Entonces lo que me dice la derivación del producto, pues básicamente es que a mí me da una expresión como esta. ¿Cierto? Y cuando me dan una expresión como esta de aquí, pues lo que yo tengo es básicamente que para aplicar la regla de un producto lo que yo hago es coger el primero, derivarlo por el segundo y sumarle el segundo por la derivación del primero. Vamos a aplicar esa regla. De hecho, pues esta sí tengámosla como fórmula aquí. Entonces, dentro de las fórmulas que tenemos, entramos a que la derivada de un producto va a ser el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. En resumen, eso es lo que dice esa regla. Y vamos a ver, pues, eso aquí. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Pues, para este primer ejercicio tenemos que y es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 3 que multiplica 7x al cuadrado menos 4x, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es igual a y prima, vamos a ponerlo así. Entonces recuerden que, ¿qué me dice la fórmula? Este es como g de x, este es como f de x. Entonces yo cojo, según esta fórmula me dice el primero, por ahora solo lo voy a poner denotado. Por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería derivada más el segundo que es 7x cuadrado menos 4x por la derivada del primero que es coger este y derivar. ¿Listo? Les resalto los que voy a derivar. Fíjense que aquí está resaltado quién se va a derivar y aquí quién se va a derivar. Listo, entonces ahora sí procedemos a derivar. Y' es igual a x al cubo menos 2x cuadrado más 3. Si derivo esto, entonces recuerden que es derivarlo de adentro, porque recordemos que, de hecho vamos a ponerla aquí. En resumen, recuerden que también la derivada de una suma o de una resta es igual a la suma o la resta de sus derivadas. ¿Listo? Recordemos también que la derivada de una constante por una función es la función por la derivada. Y obviamente pues las otras derivadas que teníamos que eran las más basiquitas. Voy a tirar a colocar por... bueno, yo creo que me cabe. Recordemos que la derivada
de una constante de 0 y la derivada de x a la n es baje la n y tele 1. Esas son las 5 propiedades que habíamos visto para tenerla en cuenta. Listo. Entonces lo que tenemos aquí sería que si derivamos esto, pues 7 por 2, 14. X menos 4. Más aquí si derivamos esto, entonces me quedaría 7x cuadrado menos 4x. Aquí derivamos, entonces me queda 3x2 menos 4x y la derivada de este es 0. Y ya destruimos paréntesis para agrupar términos semejantes. Entonces aquí, pues este va a multiplicar a estos dos, estos dos y estos dos. Entonces x a la 3 por 14x, eso es 14x a la 3 menos 4x a la 3. Aquí me queda menos 28x a la 3 más, uy, aquí era 14x a la 4, casi me fue. X por x, x4. Aquí me quedaría menos 28, aquí me quedaría menos por menos más, 8x a la 2. Aquí esto por 3 me quedaría más 4 por 3, 12, 42. Más por menos menos, esto me daría 12. Ahora seguimos con esto, entonces me queda más por más. 7 por 3, 21, x a la 4 menos 28x a la 3. Multipliqué este por estos dos, ahora este por estos dos, entonces me queda menos 12x a la 3 más 16x a la 2. Y ya lo único que uno resta por hacer es agrupar términos semejantes. Pillen, estos dos son términos semejantes, eso me da 35x a la 4. De hecho, vamos aquí a irlos cubriendo. Con x a la 3 está este, y ya no hay más. Entonces eso sería menos 56 menos 68. Si no estoy mal. Ah, no, y aquí había otro. Que me lo había tragado. Entonces esto sería 72. De todos se suman porque eran negativos, sí. Con x a la 2, pues vamos a buscar aquí. Está este, y ya no hay nadie más. Entonces eso sería 24. Y con x solito, pues está este. Ay, me pucha. Menos. Y finalmente, pues, término independiente. Que me quedo entonces esto es menos 12. Y eso es todo. Entonces aquí, ay, vamos a ver si... Acá está. Listo. Y eso es todo, muchachos, ya que la respuesta final a esa derivada se encuentra en este resultado. Entonces vamos a hacer esos dos ejercicios de la derivada del producto para dejar así la clase de hoy. Entonces, por lo menos hagamos Entonces, me dice, ve, la derivada de y igual a 1 más raíz de x por x menos 2. Entonces, como siempre, muchachos, cuando yo tengo un número con raíz, entonces la idea, muchachos, es reexpresarlo.
todo lo que esté con raíz o la x esté debajo, pues la vamos a reexpresar. Entonces, primero, antes de derivar, reexpresemos la expresión. Entonces, recuerden que esto sería x a la 1/2 por x menos 2. Listo. Ahora sí vamos a derivar. ¿Cierto? Entonces, lo que tendríamos es, vamos a expresarlo como de y de x. Entonces, queda. Recuerden lo que me dice el producto dice que lo que tenemos cuando trabajamos con una derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Listo, entonces aquí lo que tendremos, muchachos, es el primero, lo voy a dejar quieto, por la derivada del segundo. Recuerden que este sería el primero, uy, vamos a ponerlo con otro color, este el primero y este el segundo. Entonces, el primero por la derivada del segundo más, este me va a tocar correrlo yo creo, y el segundo era este, recuerden, por la derivada del primero, que sería 1, x a la 1/2 derivada. Entonces vamos a centrarnos en quitar de esos dos ejercicios, pues de hacer las derivadas de cada cosa. Entonces de y de x es igual a 1 más x a la 1/2. La derivada de este, pues la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. Entonces quedó así. Más x más 2. La derivada de 1, pues es 0. Y la derivada de x a la 1/2, recuerden que sería baja el 1/2 y a 1/2 le quito 1 y a menos 1/2. Se lo habíamos hecho previamente. Entonces, recuerden que esto fue el resultado de coger y a 1/2 quitarle 1. Y eso dio menos 1/2. Listo, entonces multipliquemos. Entonces de y de x es igual a 1 más x a la 1/2. Multiplicamos este por este. Entonces me queda, recuerden que aquí sumo exponentes, entonces 1 menos 1/2, 1/2, entonces quedaría 1/2 de x a la 1/2. Y aquí me quedaría 2 por 1/2, entonces me quedaría 2/2 de x a la menos 1/2, donde este y este se cancelan. Ahora simplifico lo que pueda, entonces me queda de y de x es igual a 1. Estos dos, pues si ustedes ven, bueno, este está solito. Estos dos son términos semejantes, se suman los coeficientes y se coloca el signo del mayor, o se restan. Entonces en este caso se suman 1/2 más 1, eso es 3/2 de x a la 1/2, más, esto quedaría 1 por x a la menos 1/2. Lo podemos dejar así, o para expresarlo más bonito, pues podemos decir que de y de x, pero aunque hasta aquí ya si ustedes dicen que lo quieren dejar, pues está bien. Es 1 más 3/2 de x a la 1/2 más 1 sobre x a la 1/2. Si lo quieren expresar en forma de raíz, entonces me quedaría que de y de x es igual a 1 más 3/2 de raíz de x más 1 sobre raíz de x. A ver qué dio. Bueno, aquí incluso lo agruparon todo pues con un mismo denominador, pues lo podemos dejar así. Sin embargo, pues pongámoslo para que nos quede igual a la respuesta. Como un denominador, raíz de x por 2. ¿Cierto? Entonces recuerden aquí 1
2 raíz de x dividido 1 da 2 raíz de x por 1, pues eso me va a dar 2 raíz de x más 3 raíz de x que va a multiplicar a 2 raíz de x dividido 2, pues eso me da raíz de x. Más 2 raíz de x dividido raíz de x, se cancelan las raíces, entonces queda 1 por 2. Luego, pues de y de x me va a quedar pues 2 raíz de x más 3 raíz de x por raíz de x, es sumar un medio más un medio que es 1. 2 por 1, 2 sobre 2 raíz de x. Y ahí sí parece que dio, bueno, no sé, tengo un menos por ahí atravesado. No sé dónde me equivoqué. Ah, pucha, sí, claro, aquí me equivoqué. Bien en este. Menos un medio. Baja aquí esto como negativo. Me lo había tragado, me había tragado el menos. A ver. Ah, no, no, está bien. Soy el que va a tener que revisar eso. Y listo, yo creo que, bueno, muchachos, por hoy podemos dejar así. Entonces, pues, la próxima clase continuamos con este tema. Listo. Entonces, muchas gracias, muchachos, por la atención prestada. Y nos vemos el jueves. Para el jueves ya les tengo las noticas ahí. Listo.